Bueno, buenas tardes. Empezamos la sesión de hoy y seguimos con el tema de la formalización de enunciados y vamos a pasar a formalización también de argumentos. He estado viendo las soluciones que subíais a las formalizaciones que os propuse y me he dado cuenta de que hay unas pequeñas incomprensiones con respecto a algunas cosas que dije en la sesión anterior. Entonces las voy voy a aclarar. Mirad, estamos en esta diapositiva donde tenemos la estructura, digámoslo así, en el lenguaje natural de las conectivas. Aquí lo que no se ha entendido bien, que es lo que suele pasar, es el condicional, que es una condición y que lo que se dice en el antecedente del condicional, es decir, en lo que va a este lado del condicional, por ejemplo, una P, y lo que va a este lado del condicional, por ahora no miremos el bicondicional, están unidos en dependencia, uno depende del otro. Uno, este, es condición de que se dé, para que se dé este. Es condición. Quiere decir que cuando leamos en lenguaje natural aquella frase que exprese una condición para que otra cosa se cumpla u ocurra, esa condición va aquí. Pero la condición puede ir dentro de la frase al final, no tiene por qué ir al principio. ¿Vale? Entonces lo vamos a ver ahora con los ejemplos. Otra cuestión, la cuestión de la negación. La negación es un operador, un segundito, que mire si lo tenemos aquí. Estábamos en esta diapositiva. Una negación es un operador monádico. Quiere decir que va siempre delante de una letra proposicional o también puede ir, bueno, supongamos que esto es una negación, puede ir delante de un paréntesis donde hay una expresión mayor, por ejemplo, P y Q, no P y Q. Pero nunca puede ir, es decir, es monádico, no puede ir entre dos letras proposicionales. Lo que no puede ocurrir es que ponga, por ejemplo, P, no Q. Esto es imposible porque no es un operador diádico. No opera con dos letras proposicionales, sino solo con una. Por si os sirve un ejemplo, por ejemplo, la suma, la resta, son operadores diádicos, pero también pueden a veces funcionar como monádicos porque tú puedes decir -1 y está bien, pero también puedes hacer 3 menos 1 y está bien. En el primer caso opera como monádico, en el segundo caso como diádico. Ahora bien, lo que, por ejemplo, una potencia no puede ser, no es diádica en el sentido de que yo no puedo poner 2 elevado a 2 y aquí poner un 3 a no ser que implique una operación multiplicación, pero seguidos los números no pueden ir con esa operación de potencia aquí arriba. Eso no es posible. Es decir, una potencia no puede ir entre dos números, acompaña a un número, pero entre dos números no puede ir. Lo mismo pasa con el operador negación. La negación es un operador que va delante de una letra o delante de un paréntesis, pero no puede ir entre letras ni entre paréntesis. Eso quiere decir que tampoco sería posible, en el caso de la negación, esta construcción. Por ejemplo, P y Q, no R o S. Esto es imposible, porque no puede ir ahí la negación. Lo que sí puede ser es que nosotros, ahora si borro, es que me borra todo, no lo voy a borrar, si aquí entre el paréntesis y la negación introducimos una O, por ejemplo, o una I, o un condicional, entonces sí después puede ir. Es decir, puede ser o, no, paréntesis. Esto sí puede ser, pero aquí delante tiene que haber otro paréntesis u otra letra. Lo que no puede ir es la negación entre paréntesis o entre letras. Bueno, una vez dicho esto, vamos a los ejemplos que son los que son sobre los que lo vamos a ver mejor. Yo os daba la solución a estas, no, os colgaba esta primera parte para que pudierais tener una guía para resolver las otras 4. Mirad, no vi la película, pero leí la novela. El pero, si
si tenéis en cuenta las traducciones que os puse de conectivas al lenguaje formal, el pero es una I, por lo tanto lo identificamos con una I y aquí va a estar. Vi la película es un hecho, leí la novela es otro hecho, por lo tanto son letras proposicionales y las letras se colocan en el orden de lectura, es decir, la primera que leo es P, el segundo hecho que leo es Q, si hubiera un tercero sería R. Y ahora, ¿el no a qué afecta? ¿Qué dice? Que no vi la película, por lo tanto no acompaña a P. Pero y leí la novela, entonces aquí se pone Q, ¿vale? Esto está claro, supongo. Vamos al siguiente, que ese es el que más lío creo que ha supuesto, bueno, junto con el segundo condicional también. Bien, mirad, vosotros lo que tenéis que hacer es interpretar el lenguaje. La negación se puede expresar de muchas maneras. En esta frase está expresada de 3 maneras diferentes. No es cierto que, es decir, no. Es falso que, es otro no. Y no, es otro no. ¿Es falso que llueve? ¿Cómo lo habríais formalizado? Pues si es, por ejemplo, es falso que esté lloviendo. Eso significa no llueve. No es cierto que esté lloviendo. Eso significa no llueve. Entonces, tenéis que ver que las conectivas tienen, os lo pongo entre paréntesis para separarlas, aunque estén, bueno, más o menos, están separadas por el subrayado, ¿no? Pero estas son negaciones. Entonces, no es cierto que sea falso, que no llueve, son 3 negaciones que van seguidas. Y ahora aprendemos una regla. Cuando hay una doble negación, ¿no? Esto equivale, solo el redondel equivale a P. O sea, no P equivale a P. Y si hay otra negación delante, pues aquí la conservaríamos y nos queda como P. Es decir, que no P se convierte en P y sobra esta negación que sí que la tenemos que incluir en nuestra expresión final. Entonces, aquí, traduciendo textualmente la frase al lenguaje formal, nosotros obtendríamos no, P. ¿Cuál es la respuesta que vosotros me tendríais que dar? Formalmente correcta, equivalencia o simplemente decirme finalmente no P. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda podéis, que no somos muchos, si queréis entrar por micrófono también, ¿vale? Mientras no entréis todos a la vez, ¿vale? O bueno, escribírmelo en el chat. Voy con la siguiente. Cientos de vidas podrían salvarse. Esto es un hecho, una cosa que se describe, si la gente utilizara, si lo identificamos como una conectiva, pero todavía no sabemos dónde la vamos a poner, la gente, esto no es utilizará, es utilizará el cinturón de seguridad, Q, ¿vale? Bueno, entonces ahora el problema está dónde pongo la P, dónde pongo la Q. Y ahora es donde tenéis que aplicar lo que os he dicho al principio. ¿Qué es condición de qué? Los cientos de vidas pueden salvarse, ¿en qué caso? Si se da, ¿qué condición? Pues cientos de vidas se salvarían si la gente utilizara el cinturón de seguridad. Lo que quiere decir es que si la gente utiliza el cinturón de seguridad, entonces cientos de vidas podrán salvarse. Por lo tanto, tenéis que ver qué es consecuencia de qué. La gente utilizar el cinturón de seguridad es consecuencia de salvar vidas o salvar vidas es consecuencia de utilizar el cinturón de seguridad. Pues es lo último. Por lo tanto, el condicional funciona, bueno, no lo voy a poder hacer bien, el condicional funciona de aquí a aquí. Es decir, esto es condición para que ocurra esto. Por lo tanto, tenemos que poner Q como antecedente y condición de P. Por eso el condicional va al revés. Digámoslo así, al revés en el sentido de no es P entonces Q, es Q entonces P. ¿Está claro? ¿Ha quedado alguna duda en este sentido? Vale. Entonces, lo repito otra vez por si acaso. Tenéis que ver qué se tiene que cumplir para que otra cosa ocurra. Lo que se tiene que cumplir es el antecedente, siempre va en el antecedente, y lo que va a ocurrir, si eso se cumple, será el consecuente. ¿De acuerdo? Vamos con el cuarto ejercicio.
No es verdad que, eso es un no. Sí, eso es un condicional. Faltas a clase, faltar a clase. Aprobar el examen, Q. No aprobarás el examen. Bueno, y aquí la única complicación, primero, vamos a por el condicional. ¿En qué caso no aprobaré el examen? ¿Qué condición se tiene que dar? Faltar a clase. Por lo tanto, aquí opera normal. P, entonces Q. Ahora tenemos que colocar los noes. No aprobar, consecuencia, no aprobarás el examen. Vale, está claro que el no va con la Q. El problema ahora, bueno, la pequeña dificultad es dónde va este no. ¿Qué es lo que no es verdad? No es verdad faltar a clase, o sea, el no afecta a faltar a clase. No, el no afecta a todo esto. No es verdad. ¿Qué es lo que no es verdad o no se da? O te estoy diciendo que no se va a dar. Que si faltas a clase, no aprobarás el examen. Todo esto no es verdad. Por lo tanto, como todo esto no es verdad, el no afecta a toda esa combinación de proposiciones, en este caso en forma de condicional, tenemos que poner un paréntesis, porque el no afecta a todo esto, que si faltas a clase no aprobarás el examen, esto es todo en conjunto falso. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto también? ¿Vale? De acuerdo. Bueno, a ver, por si hay alguna duda antes de pasar a los siguientes ejercicios. Sí, dime, Ángela. ¿Sí? Sí, sí, es lo que he dicho. La solución me la podéis dar o así o todo este conjunto. Lo que no me podéis dar, o sea, no sería de formalmente el todo correcto, darme solo la triple negación de P, o sea, darme solo esto, porque está bien, pero no está simplificado, ¿vale? Entonces no estaría más o menos bien, pero es mejor dar o directamente el no P o mejor todavía todo este conjunto primero tal cual, traducido al lenguaje formal y después simplificado. Vale, seguimos. Vamos con los siguientes 4 ejercicios. Bien, nos veremos en el parque en caso de que no llueva. Otra vez, que son los condicionales. Vamos a ver, pensamos. Nos veremos en el parque es P por orden. Llover o llueve es Q por orden. ¿Qué significa en el caso de? Significa una condición, ¿vale? Bueno, segundo, no llueva, en el caso de que no llueva, por lo tanto va a ser no Q. Ahora el problema es dónde coloco no Q y dónde coloco P. En el caso de que es un condicional. ¿Cómo los colocamos? Bueno, ¿en qué caso nos veremos en el parque? ¿Qué se tiene que dar antes? Que no llueva. Por lo tanto, no llover es condición para que nosotros nos podamos ver, para que nos veamos. Por lo tanto, va no Q en el sitio del antecedente. ¿De acuerdo? Es muy parecido al ejercicio anterior, que tenía también la Q antes en el antecedente y P en el consecuente. ¿Vale? Solo que lleva un no. Bueno, exacto. Siempre tienes que ver qué se tiene que dar para que otra cosa ocurra. Y ese que se tiene que cumplir o dar es antecedente y la cosa que va a ocurrir es consecuente. En ese sentido tenemos que interpretar el lenguaje natural y ver qué es condición de. 6. Los animales como las plantas son seres vivos. Bueno, lo he tenido que traducir, digamos, a lo que se entiende bajo esa frase. Lo que se entiende en este como las plantas quiere decir que tanto unos como los otros, es decir, y unos y los otros. Este como no es un condicional, es una conjunción en tanto como una cosa, tanto como la otra significa una y.
Por lo tanto, en realidad lo que nos dice esta oración es los animales son seres vivos y las plantas son seres vivos. Por lo tanto, se formaliza así. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Ahora nos complicamos un poquito más con paréntesis. Si perseveras en tus decisiones, está claro que vamos a tener un condicional, ¿vale? Si haces algo, tendrá que ocurrir otra cosa. Ya nos está indicando la frase, la condición, es decir, el antecedente, y tenemos que buscar el consecuente. Si perseveras en tus decisiones y no, o sea, P, y no cedes al desaliento frente a los obstáculos, entonces, aquí el entonces nos indica el consecuente. Comprobarás R, por orden, ¿no? PQR, comprobarás cómo el éxito te sonría. Entonces, para que el éxito me sonría, ¿qué se tiene que dar? ¿Qué se tiene que cumplir? Es decir, ¿cuál es el antecedente? Pues se tiene que dar que yo persevere en las decisiones y no ceda al desaliento frente a los obstáculos. Entonces, se cumplirá la condición, bueno, eso será la condición para que se cumpla la consecuencia, que es que el éxito me sonría o tener éxito. En este sentido, el antecedente del condicional es compuesto, es molecular y contiene perseverar en las decisiones y no ceder frente a los obstáculos. ¿De acuerdo? Un poquito más complicado. A ver. Vale. Lo explico otra vez. Tenemos un condicional porque lo indica el sí, entonces. De hecho, el entonces podría no ponerse y haber una coma después de los obstáculos y nada más. Podríamos decir, si perseveras en tus decisiones y no cedes al desaliento frente a los obstáculos, comprobarás cómo el éxito sonríe. A ver. ¿Lo has tomado? Claro, las condiciones, perseverar en decisiones y no ceder al desaliento. Pero si la R es el éxito te sonríe, R no es ceder al desaliento frente a los obstáculos. Mira los colores. Perseverar en tus decisiones es P. Y no ceder frente a los obstáculos es Q. Si tú haces todo esto, las dos cosas, eso es lo que dice la frase, si perseveras, no cedes, entonces, condicional, ocurrirá otra cosa, que es la consecuencia de que tú perseveres y no cedas al desaliento, que es que el éxito te va a sonreír. ¿Vale? Vale. Pues hay que leer con cuidado. Vamos con esta, que es un poquito más complicada, un poco más compleja porque es más molecular, contiene más paréntesis. Vamos a... La verdad es que tenía que haber dejado un espacio porque aquí para escribir, para pintar, voy a borrar. Un segundo. Vale, para que no haya tanta cosa. Vamos a ver. Leemos primero la frase y vamos identificando las conectivas mejor, ¿vale? Yo lo hago así. Si se ganan las elecciones y nuestros representantes acceden al poder, coma, dices, uy, un momento, hay una coma, vamos a ver si esto va a ser algo. Confiaremos en ellos sí, solo sí, muy bien. Sí, solo sí es formato de bicondicional. Sí quiere decir que en algún momento va a haber un condicional. Este sí quiere decir que en algún momento, no que aquí delante, que en algún momento va a haber que poner una flecha hacia otras cosas. Sí, solo sí cumplen sus promesas y, ¿vale? Identificó el poder, no los corrompe. De acuerdo. Entonces, he identificado las conectivas. Ahora, por orden, identifico las afirmaciones. Se ganan las elecciones, o quien sea gana las elecciones. P. Nuestros representantes acceden al poder. Q. Nosotros confiaremos en ellos. R.
si, lo que sea, ellos cumplen sus promesas. S. El poder, cuidado, el poder los corrompe, porque no es una conectiva, no forma parte de hechos. La negación no forma parte de los hechos que pueden darse en el mundo. Es un signo que me indica que no se está dando un hecho, pero no forma parte del hecho. Por lo tanto, estaría incorrecto ponerle la, que es la siguiente, a todo esto, a todo, no se puede poner. Claro, pues hay que verla. Eso digo, primero hay que mirar y recorrer todas las frases y ver si veo, entonces, sí, o bien, por lo tanto, sin embargo, además, pero, hay que ir señalando primero las conectivas para no confundirlas con las proposiciones. El bicondicional lo expliqué en la clase pasada. Es una doble condición en el sentido de que lo que yo ponga, vamos a ponerlo con metavariables, que quiere decir que ahí puede ir cualquier fórmula molecular o atómica, es decir, puede ir una letra sola o pueden ir paréntesis enteros. Quiere decir que para que se dé Y la condición es X y para que se dé X la condición es Y. ¿Vale? Están ancladas el antecedente al consecuente y el consecuente al antecedente. No es una condición dentro de una condición. Son las dos condiciones de los dos. Sí, sí, sí. Es que no estás cortando la frase con la negación, estás identificando, estás no dejándote engañar por el lenguaje natural. El lenguaje natural te dice, el poder no los corrompe, eso es un hecho. No, no, no. Te está diciendo lo que no se está dando, no lo que se está dando. La negación te indica lo que no se está dando. Y lo que no se está dando no es un hecho porque no se está dando. ¿Vale? O sea, aquí entramos un poco en filosofía, es decir, aquí hay que entender que en lenguaje lógico las conectivas no pertenecen a la realidad solo pertenecen los hechos. Las conectivas son formas de relacionarse los hechos en la realidad o, por ejemplo, la negación es una forma de no darse el hecho, de indicar que no se da algo, ¿vale? Vale, bueno, pues por eso os he puesto este tipo de frases, para que precisamente os equivoquéis, si quien no se ha equivocado fenomenal, pero para que veáis que eso no forma parte de la oración, ¿vale? Igual que la I, tú no la puedes encontrar en la realidad, tú puedes encontrar una cosa que se da y otra cosa que se da, pero la I no corresponde a nada en la realidad, igual que la negación tampoco. Bueno, entonces, ahora procedemos a colocar, una vez que hemos identificado las conectivas y las letras proposicionales, procedemos a colocarlas, a construir la oración. Entonces, vamos a ver cuál es el consecuente y cuál es el antecedente, porque esto empieza con un condicional. Si se ganan las elecciones y nuestros representantes acceden al poder, entonces pasará algo. Ok, pues entonces la flecha va aquí. Si se ganan las elecciones, ganar las elecciones y nuestros representantes acceden al poder, Q, si se dan estas cosas juntas, me están diciendo, entonces ocurrirá todo lo que va después de la coma. Y ahora sigo leyendo. Confiaremos en ellos, nosotros confiar en nuestros políticos. Confiaremos en qué caso, sí y solo sí, vale, pues entonces será el bicondicional, sí y solo sí, el qué. Sí y solo sí se da otra cosa, que además es combinada también. Cumplen sus promesas y el poder no los corrompe. Es decir, yo confiaré en ellos si se dan esas dos cosas, que cumplan sus promesas y que el poder no los corrompa. Por lo tanto, confiaremos en ellos. Bueno, me cuesta. Sí y solo si primero cumplen y además, bueno, además, el no los corrompe
el poder. Bueno, imaginad que eso es una S, ¿vale? Y ahora tengo que cerrar aquí otro paréntesis, porque lo que me dice esta coma es que si se da todo este antecedente, que es ganar elecciones y acceder al poder, entonces ocurrirá todo eso que es un consecuente entero. Es decir, de aquí a aquí es todo lo que se va a dar si se da esto de aquí a aquí, si se da esta condición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con más formalizaciones, ¿vale? Para que después podamos pasar a otras cosas en las siguientes sesiones. Vamos otra vez con el PowerPoint este y voy a pasar a venga, formalización de enunciados. Venga, vamos a intentar hacer esto. Ahora lo vais a intentar hacer y son enunciados. Quiere decir que no se está sacando ninguna conclusión, ¿de acuerdo? Simplemente decimos algo. Puede ser complejo, compuesto, puede contener varias afirmaciones unidas por y, no, o, lo que sea, pero no hay ninguna conclusión. No dicen, por lo tanto, y no sacan una consecuencia. Si se sacara una consecuencia, estaríamos en argumentos, que eso es lo siguiente que vamos a ver. ¿Vale? Enunciados son frases cortas o largas, pero son frases, nada más. No contienen ningún razonamiento. Entonces, venga, vamos a formalizar esto. A ver cómo lo hacéis. A ver cómo... Porque estas tienen también su especificidad, algunas de estas. Algunos de estos enunciados. Entonces, vamos con el primero. Decidme cómo formalizaríais tu escritura es ilegible. Bueno, si yo fuera buena, os daría por válido P, pero no es P. Si ponéis P, quiere decir que no habéis analizado del todo, no habéis descompuesto del todo la estructura de esta proposición. ¿Qué significa ilegible? Que no se puede leer, es decir, es no legible. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se formaliza esto? P y Q, ¿dónde hay dos hechos aquí? Aquí hay un solo hecho. Tu escritura es ilegible. Hay un verbo, hay un hecho. Mirad, esta I de aquí, eso es. Esta I de aquí es un no encubierto dentro del lenguaje natural. P es todo esto menos la I. Tu escritura es legible, es P. Ahora, si yo quiero decir que tu escritura no es legible, sí, bueno, me lo podéis poner con el and este o con simplemente no, ¿vale? También. Entonces, esto se formalizaría no P, ¿de acuerdo? ¿Entendéis por qué es no P? Porque en realidad lo que dice es tu escritura no es legible y ahí aparece la no, ahí aparece la conectiva disfrazada dentro del lenguaje natural con la I, ilegible. Venga, siguiente. Este ruido es insoportable. Esto ya lo tenéis que... No, no, Miguel Ángel. Es igual que la anterior. Claro, vale, vale. Eso sí. Este insoportable, de nuevo, es
un no oculto, disfrazado. En realidad, este ruido es soportable, es P, este ruido no es soportable, por lo tanto es insoportable, es no P. ¿Vale? Venga, perfecto. Monet y Goya son pintores. El 3. ¿Alguien tiene alguna otra solución? ¿Esa R, Olivia? ¿O qué es? Eso es. La R que me has puesto al lado de P y Q, ¿qué significa? Ah, pues no sé, como que llega a ser Sí, dime. ¿Qué es como qué? ¿Como un condicional o qué? No te oigo ahora, no sé si estás hablando o no, pero no te oigo. la había tomado en cuenta como que la R es como un resultado de algo como que se suma, ¿no? Y digo, bueno, pues Monet, P, la Q, Goya, digo, pues la R Vale. pintores, no sé. No, no. Vamos a ver, he dicho que las letras proposicionales dicen cosas, dicen hechos, no son nombres de personas, pero no lo puedes sustituir, no puedo poner, por ejemplo, ruido, o sea, no puedo poner sustantivos, no puedo sustituir sustantivos o nombres propios por letras proposicionales. Solo se pueden sustituir por algo que tú puedes expresar como un hecho. Por ejemplo, llueve o estoy hablando o estoy sentada o estoy escribiendo o mañana es martes. Suelen llevar verbos, ¿vale? Expresan hechos completos, no personas ni cosas, ¿vale? Entonces, aquí ¿cuántos hechos se expresan? En Monet y Goya son pintores. ¿Qué son? En Monet y Goya no son una especie de, de masa entre ellos dos, indistinguible. Lo que quiere decir es pintor y Goya es pintor. Eso es lo que quiere decir. Como lo ha dicho Ángela. Entonces, Monet, pintor, es P, Goya, pintor, es Q, y lo que tenemos que decir es que Monet es pintor y Goya es pintor, P y Q. Lo que pasa es que en lenguaje natural lo que hacemos es ahorrarnos, decir dos veces un verbo y decimos Monet y Goya son pintores, o dos veces un adjetivo, ¿vale? Pero en realidad hay una estructura de dos hechos. De hecho, el que Monet sea Goya y Goya, perdón, Monet sea pintor y Goya sea pintor, una cosa no influye a la otra ni tiene nada que ver con la otra. Podría haber sido que Monet hubiera sido pintor y Goya no. Por lo tanto, son dos hechos independientes, pero que se dan a la vez, es decir, que son los dos verdaderos. Monet es Goya, Monet es pintor y Goya es pintor. ¿Vale? Miguel Ángel, ¿lo has entendido también? ¿Qué habías dicho, P? Claro, no, pero grupo no vale porque es compuesto. Hay que descomponerlo, ¿vale? Bueno, pues venga. María y Juan se casaron ayer. O sea, se casaron ellos, entre ellos, no con otras personas. Os doy una pista. Es decir, que no es posible que María se casara y Juan no. Eso es lo que quiero decir. No, no hay dos hechos diferentes, es un mismo hecho, porque os acabo de decir que no es posible que María se haya casado ayer y Juan no, porque se casaron ellos. En este caso, la I es engañosa, porque
porque no quiere decir, no está juntando dos hechos, ¿vale? Está diciendo que dos personas intervenían en el mismo hecho, por lo tanto es P. Sé que puede resultar complicado, pero tenéis que pensar en hechos, ¿vale? En hechos, no solo ver la letra I y decir, uy, esto ya va a ser una I. También hay veces que hay que meterse en el significado y decir cuántos hechos hay aquí. Otra cosa es que participen varias personas y tengamos que enumerarlas, ¿vale? Pero siempre que no se pueda dar por separado, eso va a ser un único hecho. Mientras que esto sí se podía dar por separado. Monet podía haber sido pintor y Goya no, pero aquí no podía ser que María se casara y Juan no, porque estoy diciendo que se casaron ellos dos. Venga, a ver, ni llueve ni nieva. Eso parece fácil, pero no, ¿eh? Esa negación, penegación, ¿qué significa, Ángela? He dicho al principio que la negación no puede ir entre dos letras proposicionales, tiene que ir entre o delante de una letra o entre otra conectiva y una letra. Bueno, vamos a ver. Llover, P. Esto lo tenemos claro. O llueve, P. Nieva o está nevando, Q. Ahora tenemos que decir lo que has escrito, Ángela, es no llueve, pero nieva. O no llueve, sí, no llueve, pero nieva. Eso es lo que has escrito ahí. Vale. Ahora el problema es este. El problema es decidir si esto es esto, bueno, o ¿de qué otra manera lo podríamos expresar? Eso es. De la otra manera sería no P y no Q. Ahora pensad, por favor, tenéis que tener en cuenta que esto ya está, no, ya está tachado, no es equivalente esta expresión a esta expresión. No es equivalente. Y la razón de esa no equivalencia es la que os va a permitir decidir si es la primera o la segunda expresión. Mirad, esta de aquí dice que no es verdad, vamos a leerlo con las conexiones, no es verdad que se esté dando a la vez que llueva y que nieve a la vez. Eso es lo que dice, no es verdad que se esté dando a la vez llueve y nieva. ¿Dice eso la frase? No. ¿Qué dice la frase? Dice, no está lloviendo y no está nevando, pero podría llover sin nevar, nevar sin llover, ¿no? Son independientes. Claro, entonces la solución correcta es la formalización correcta es esta, porque, repito, esto quiere decir, no es verdad que llueva y nieve, pero esto no es lo que dice la frase. Entonces, cuando formalicéis, tenéis que leer vuestra propia formalización y ver si la frase dice eso o no. Si ese es su sentido, ¿vale? Seguimos.
Una frase de no, primero, de haber tomado medidas en su momento, ahora no estarías resfriado. Venga, ¿esto qué relación es? ¿Es una relación de que se dan las dos cosas a la vez, de que se da una no la otra, de que una depende de la otra? ¿Qué tipo de conectiva hay ahí que no está indicada de ninguna manera, excepto por el sentido? Es una condición. Entonces, no hay ninguna palabra que identifiquemos con una conectiva, solo hay una coma y un sentido en el que algo depende de algo. Claro, la coma. La coma suele ser importante, suele ser incondicional. Entonces, pero tenemos que interpretar, no, esto no es coma condicional, no, tenemos que leer. De haber tomado, entonces, ¿cuál es haber tomado medidas en su momento? Vamos a ponerlo por orden. Ahora no estarías resfriado, es Q. ¿Y ahora cuál es el orden? A ver, el orden de, el orden de qué se tiene que dar para que cosa se dé. Este es el orden que os tenéis que preguntar. En lugar de haber tomado, ponemos, si hubieras tomado medidas, ¿ahora qué pasaría? No estarías resfriado. Entonces, no puede ser Q entonces P porque ahora no estarías resfriado, entonces quiere decir que has tomado, bueno, es que sería otra, se podría formular, ¿eh? Si ahora no estás enfermo, bueno, no sé si, entonces es que has tomado medidas, pero aunque lo formulemos así, sigue siendo P, entonces no Q. ¿Entendéis? Que lo formulemos como lo formulemos, la condición para que no estés enfermo es haber tomado medidas. Ni siquiera lo podemos formular de otra manera. Entonces, la formalización es P. Entonces, ¿qué te pasaría? Este no es una negación. Entonces, no Q. Esta sería la solución. Si hubieras tomado medidas en su momento, entonces ahora no estarías resfriado. Dicho en un lenguaje más cercano a las conectivas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Seguimos. Entonces, no reírse de nada es de tontos, reírse de todo es de estúpidos. A ver, formalicemos. ¿Tenemos algo? ¿Qué no sabemos? El no de nada y el punto, ¿no? Supongo que esa es la dificultad, ¿verdad? Sí, bueno, pues vamos a pensar bien. Primero, no reírse, no sé qué. Esto es claramente una negación. Reírse de nada es de tontos, es un hecho. Ese nada no contiene ninguna negación. Lo que dice es que no te estás reírse de nada. Es un hecho. Me pongo a reír, no me estoy riendo de nada, me pongo a reír. Eso es un hecho. Por lo tanto, esto es simplemente una P. Punto. Eso es no P. Entonces, primero tenemos no P. Ahora bien, el punto siempre, y sobre todo en los argumentos, que son varias frases separadas por puntos, hasta una frase final que te da la conclusión,
siempre son y, ¿vale? No reírse de nada. Bueno, digo siempre, siempre, solo falta que aparezca algún ejemplo en el que se esté dando una consecuencia después de un punto y sea, pero bueno, el punto, sí, cuando nosotros proponemos ejercicios para realizar el punto, siempre significa una i. Y entonces reírse de todo es de estúpidos, pues es otro hecho. Pues entonces, efectivamente, como ha dicho, como ha puesto Ángela, ¿no? P, no P y Q. Porque fijaros que el punto, sin perder el significado de las frases, lo podríamos sustituir por un y, por un pero, por un además. Podríamos decirse, no reírse de nada es de tontos y reírse de todo es de estúpidos. O no reírse de nada es de tontos, pero reírse de todo es de estúpidos. ¿No? Podríamos hacer estas sustituciones. Por lo tanto, tienen sentido, no cambian el sentido. Para cuando hagáis sustituciones y estéis parafraseando, es decir, expresando en otras palabras la misma oración, tenéis que ver que no se pierda el sentido que llevaba originariamente esa oración, ¿vale? Y entonces estará bien. Bueno, vamos con esta. Esta oración es falsa. Bueno, aquí os daría por válidas las dos, pero, esta oración es falsa, lo que quiere decir es que esta oración no es verdadera. Entonces, pero repito, en este caso sí os daría por válido P y os daría por válido no P. Pero me tenéis que indicar que esta oración es falsa. La P, si dierais esta formalización, me tendríais que indicar que P significa, se hace así, P dos puntos, esta oración es verdadera. P significaría esta oración, me lo tendríais que escribir, esta oración es verdadera, eso es P, y entonces no P sería, no es verdad que esta oración es verdadera, por lo tanto esta oración es falsa. ¿Vale? ¿Veis cómo el lenguaje formal destapa estructuras que a veces no vemos, no nos percatamos de que hay una estructura de negación de hechos o negación de algo o un condicional o una i, ¿no? Entonces vosotros tenéis que descubrir esas estructuras. Bueno, vamos. Venga, ¿alguna duda? Vale, si no hay ninguna duda, vamos con esta, que es otra vez, tiene, otra forma de decir las cosas, pero tenéis que pensar. Luis se irá en caso de que Pablo se quede. A ver, Marta, el bicondicional solamente se expresa en lenguaje natural como equivalente, es equivalente a sí y solo sí, y es necesario y suficiente, ¿vale? Solo esas tres expresiones. ¿De dónde hemos sacado un no? Vale, eso es parafraseando. Luis se irá siempre que Pablo se quede, pero Pablo, que se quede Pablo, no depende de que Luis se vaya, por lo tanto no puede ser un bicondicional. Un segundo, a lo contrario de quedarse... Ah, sí, sí, un condicional simple, sí. Entonces, Luis se irá, P, en caso de que, condicional, tenemos que pensar cómo ponerlo. Pablo se queda, Q, o se quede. Y ahora, ¿cómo ponemos el condicional? ¿Cuál es la condición que se tiene que dar para que otra cosa ocurra? Pues Luis se tiene que ir... No, perdón. Ahora no puedo borrar. Bueno, borro todo un momento. Un segundo. Venga, otra vez. Luis se irá, P, en caso de que, condicional, Pablo
se quede. ¿Qué es condición para qué? Esto es, en el caso de que Pablo se quede, ¿verdad? Claro, en el caso de que esto se dé, entonces ocurrirá otra cosa, que es que Luis se irá. Volvemos a tener un condicional girado, ¿no? No quiero decir por las letras, que no es P entonces Q, sino que es Q entonces P. Claro, pues solo concentraos en pensar qué se tiene que dar, y eso será antecedente, para que otra cosa ocurra, y eso es el consecuente, ¿vale? Y no os podréis equivocar. Bueno, venga, seguimos porque os voy a poner más ejercicios, pero cuidado, son argumentos, ¿vale? Quiere decir que vamos a hacer el primero, ¿vale? Lo voy a agrandar un poco más. Esto está tomado de una página, por lo tanto está un poco más está un poco borroso. Vale, mirad, que en el caso de un argumento, y os dejo los demás para que los hagáis vosotros, y vosotros vais subiendo, ¿vale? Ponéis argumento 2, argumento 3, argumento 4 y lo podéis subir al foro y yo lo miro y veo dónde os estáis equivocando. Formalizar argumentos es muy parecido a formalizar enunciados. Lo único que en un argumento tenemos varios enunciados así, 1, 2 o 3, separados por comas, y después tenemos lo que se llama una consecuencia, o una oración que dice una consecuencia. Esta línea de aquí, que indica consecuencia lógica, que se puede expresar así también, ¿vale? Es el signo de consecuencia lógica. Quiere decir que lo que va después se sigue de las premisas, está contenido en las premisas y simplemente lo explicito, y esa es la conclusión. Esta se suele indicar que viene esta raya de consecuencia o esta expresión de consecuencia en lenguaje natural con expresiones como por lo tanto, en consecuencia, consecuentemente, ¿vale? Algo así, de ese tipo, suele ser por lo tanto. Pero bueno, también podemos encontrar la palabra en consecuentemente o en consecuencia. O de esto se sigue que, también podríamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me tenéis que dar? Me tenéis que dar lo mismo que estábamos haciendo, la formalización aquí de un enunciado, otro enunciado, tantos como puntos haya. En este caso hay 1, 2 enunciados. ¿Veis que hay un punto? Esto es un cambio de línea, de enunciado. Y después me tenéis que poner la línea esta, bueno, recta, y la conclusión. Entonces vamos a hacer este primer argumento. Voy a borrar un momento. Venga, Aristóteles nació en esta gira y fue tutor de Alejandro Magno. Venga, ¿esto cómo se formaliza? Este primer enunciado. Tenemos un segundo, lápiz. Aquí sí tenemos una conjunción, ¿verdad?, de dos hechos que no tenían por qué haberse dado, son independientes, pero se dieron a la vez. Muy bien. Entonces, hemos identificado, Aristóteles nació en Estragira como P, ¿vale? Lo voy poniendo aquí. Y fue tutor de Alejandro Magno como Q. Ahora dice, pero si nació en Estagira, fue de nacionalidad macedónica. Olvidaos un momentito de este pero, ¿vale? Sigamos. Si nació en Estagira, fue de nacionalidad macedónica. ¿Esto qué es? Primero, nació. Esto ya lo hemos formalizado. Esto ya le hemos dado la letra P. Por lo tanto, nació aquí, pero sí, esto vuelve a ser P, ¿vale? Cuando se repite un mismo hecho, dentro de un argumento, lleva su letra, siempre la misma, ¿vale? No lo formalizamos con otra letra. Entonces, si nació en esta gira, fue de nacionalidad macedónica. Esto fue de nacionalidad. Esto es otro hecho, R, ¿vale? Exacto. Entonces, ponemos debajo P, entonces, R.
en paréntesis se pondría la segunda condición en otro paréntesis. ¿Qué condición? No hay más condiciones. Hay otro enunciado. Si nació en esta gira fue de nacionalidad macedónica. Entonces quiere decir que fue de nacionalidad macedónica. ¿Vale? Es un condicional. Bien, y ahora dice, viene un por lo tanto. ¿Vale? Y este era el sí, ¿vale? Del condicional. Ahora viene, y esta es la I. Y ahora viene una conclusión, por lo tanto ponemos una raya, ¿vale? Otra forma de expresarlo es esta. P y Q, y esto lo hago para explicaros lo del pero y lo de los puntos. I, bueno, I, ¿vale? P, entonces, R, que son las dos que llevamos. Y ahora vendría el signo de consecuencia lógica y la fórmula de la conclusión, ¿vale? Vale, entonces, esta I, esta I es este punto y este pero. Puede ser solo un punto, ¿vale? Sin el pero, porque también podríamos poner el punto y decir, si nació en esta gira fue nacional, no hace falta el pero. El pero es como un redundante I. Pero, repito, esta I, por favor, atended aquí, solo se pone cuando estoy exponiendo el argumento en una única fórmula. Cuando lo estoy exponiendo así, estoy dando el esquema inferencial o argumentativo del argumento. O sea, lo que va redondeado se llama esquema. Lo otro es una fórmula compuesta. La fórmula del argumento, completa, larga. Y eso es un esquema. Nosotros vamos a trabajar normalmente con esquemas inferenciales. Así, pero bueno, también se puede formalizar de esta otra manera que os estoy poniendo, ¿vale? Solo lo digo para que identifiquéis este signo, que es el signo de consecuencia lógica, ¿vale? Vamos con la conclusión. Por lo tanto, Aristóteles fue de nacionalidad macedónica. ¿Qué pongo debajo de la raya? Correcto, R. Sí, bueno, vale. Los tres puntitos a veces se ponen también. Incluso hay gente que los pone aquí, debajo de la raya, pone aquí tres puntitos. Pero esto es redundante, porque debajo de la raya siempre va una conclusión que es consecuencia lógica. ¿Vale? Entonces, no sobra. Si lo encontráis en otros ejercicios, pues está bien. Lo que pasa es que la raya ya indica consecuencia lógica, entonces no hace falta, ¿vale? Hay muchas formas, en realidad hay muchas formas de notación, ¿no? Incluso las propias conectivas, a veces se pone y, a veces se pone esto, ¿no? El and este. A veces se pone, pues ya no. Nosotros estamos utilizando la notación clásica, la notación que está en los libros de lógica de Alfredo de Año, de formas lógicas, o sea, digamos, la notación para nosotros clásica, ¿vale? Con la que han escrito los lógicos que han avanzado en esta disciplina. Luego existen interpretaciones, otras formas de poner también el condicional. Luego a veces se utiliza el lenguaje de conjuntos, que es en lugar de la O poner esto, que es unión de conjuntos, y esto es intersección de conjuntos en lugar de la I, ¿vale? Pero bueno, si vosotros os encontráis en los libros otras notaciones y no sabéis qué significan, me lo decís y yo os lo explico, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, habéis visto esta forma, ¿verdad? Como queráis, o la otra. Sin los tres puntitos mejor, ¿vale? Porque, bueno, da igual, pero mejor sin ellos. Bueno, pues ahora vosotros tenéis que hacer, voy a borrar, vosotros tenéis que formalizar estos tres argumentos, ¿de acuerdo? Os lo dejo de deberes y ya está. Leemos, una cosa no puede ser enseñada si no hay profesores capaces de enseñarla, pero no hay profesores capaces de enseñar la virtud. Por lo tanto, la virtud no puede ser enseñada.
despacito, vais poniendo todo. El punto pero significa siguiente premisa, siguiente enunciado y por lo tanto significa conclusión. Tercero, si continúa la investigación, surgirán nuevas evidencias. Si surgen nuevas evidencias, entonces varios dirigentes se verán implicados. Si varios dirigentes están implicados, los periódicos dejarán de hablar del caso. Dejarán de hablar, podemos interpretarlo de otra manera también. Si la continuación de la investigación implica que los periódicos dejen de hablar del caso, entonces el surgimiento de nuevas evidencias implica que la investigación continúa. La investigación no continúa, por lo tanto, no surgirán nuevas evidencias. Parece larguísimo, horrible, lioso, pero tomadlo frase por frase, punto por punto, lo ponéis todo en orden, rayita, conclusión, y ya veréis que no tiene mucha complicación. El último, Sócrates no cometería una mala acción. Si devuelve mal por mal, estará cometiendo una mala acción. Si rompe un acuerdo con el Estado porque ha sido injustamente condenado, está devolviendo mal por mal. O sea, por lo tanto, entonces está devolviendo mal por mal. Por lo tanto, si el huir de la prisión significa romper un acuerdo por haber sido injustamente castigado, Sócrates no huirá de la prisión. Bueno, os he enfatizado las conectivas para daros un poco de pistas y espero formalizaciones, ¿de acuerdo? Nos vemos el lunes que viene, ya os pondré la hora, si a las 7, 7:30, según un poquito mis propios horarios, y resolveremos esto y avanzaremos con las tablas de verdad, ¿de acuerdo? Venga, pues lo dejamos aquí.